Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es: el príncipe Alberto de Mónaco comparecerá ante el tribunal el año 2021 para luchar contra afirmaciones de que engendró un tercer hijo antes de casarse con su esposa Charlene. El príncipe Alberto de Mónaco comparecerá ante el tribunal en el nuevo año para luchar contra las afirmaciones de que engendró un tercer hijo con una novia secreta antes de casarse con su ahora esposa, la princesa Charlene. El príncipe de 62 años, que ya mantiene a 2 hijos ilegítimos, supuestamente tuvo una relación con una mujer brasileña, lo cual resultó en una hija en 2005. El reclamo, que sus abogados descartaron como un engaño, es particularmente doloroso, ya que estaba saliendo con Charlene en ese momento, después de haber conocido a la ex nadadora olímpica en 2000. El miércoles, la princesa Charlene, de 42 años, apareció en público en Montecarlo con parte de la cabeza rapada, luciendo un nuevo y dramático peinado punk rock. Fuentes en el Principado Mediterráneo dicen que ha tenido un año terrible, mientras los abogados de la pareja multimillonaria se preparan para el caso judicial que se abre en Milán, Italia, en febrero. La demandante, de 34 años, que no puede ser nombrada por razones legales, dice que tuvo un romance apasionado con Albert, lo que llevó al nacimiento de su hija, cuyo nombre también está clasificado, esto el 4 de julio de 2005. Albert recibió una carta manuscrita de la niña, que ahora tiene 15 años, en septiembre de este año, que decía: «No entiendo por qué crecí sin un padre y ahora que te he encontrado no quieres verme». También se presentaron documentos legales, ya que los abogados de la demandante pidieron a Albert que se sometiera a una prueba de ADN, tal como lo hizo antes de ser finalmente identificado como el padre de 2 hijos ilegítimos nacidos en la década de 1990 y principios de la de 2000. Esto fue antes de que Charlene y Albert fueran pareja, pero el último caso cubre un momento en que ella ya estaba enamorada de él, dijo una fuente que trabaja en estrecha colaboración con la familia real de Mónaco. Charlene ha tenido un año terrible, con una crisis familiar tras otra, incluyendo a Albert enfermo de coronavirus, y ahora se está preparando para este infierno. Albert de Mónaco se convirtió en el primer jefe de Estado del mundo en dar positivo por COVID en marzo. La princesa, cuyo apellido de soltera era Whitstock, era nadadora olímpica de Sudáfrica cuando conoció a Albert en una competencia acuática en Mónaco en el año 2000. Comenzaron a salir poco después, antes de que Charlene se uniera a la casa Grimaldi en una boda repleta de estrellas en julio del año 2011. Sus gemelos, su hija Gabriela y su hijo Jacques, nacieron 3 años después y son considerados los herederos oficiales de la familia. En ese momento, Charlene había llegado a un acuerdo con Alberto sobre las duras batallas legales con las mujeres, que finalmente ganaron acuerdos financieros por los hijos que tenían con Albert, a pesar de que originalmente él negó sus afirmaciones. En mayo de 2005, justo antes de ser entronizado como príncipe de Mónaco, Albert confirmó que era el padre biológico de Alexandre, cuya madre era Nicole Coste, una ex asistente de vuelo de Air France de Togo. Una prueba de ADN en mayo de 2006 también confirmó que Albert era el padre de Jasmine Grace, resultado de un romance con Tamara Rotolo, una agente inmobiliaria estadounidense que conoció mientras ella estaba de vacaciones en el sur de Francia. Jasmine nació en la década de 1990 y Alexandre en 2003. La brasileña dice que viajó por todo el mundo con el príncipe en la década de 2000. Su abogado italiano se llama, por coincidencia, Eric Grimaldi, el nombre de la casa real Grimaldi de la que forman parte Albert y Charlene. Grimaldi dijo que había presentado documentos con detalles específicos de la historia de amor de su cliente con Albert, incluidos viajes a Brasil, Estados Unidos, Francia y Rusia. Mientras estaban en Moscú, incluso se dijo que los amantes tuvieron una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, quien dio a la brasileña un cálido abrazo, según documentos judiciales. Ahora se dice que Albert ignora toda la correspondencia de su supuesta tercera hija y deja el asunto en manos de su equipo legal. El abogado de Albert, Thierry Lacoste, describió las acusaciones como un engaño y dijo: «No hay fotos íntimas ni hechos tangibles que rodeen una posible relación». Lacoste también dijo que estaba considerando presentar una contrademanda por intento de fraude y chantaje, porque la demandante amenazó con publicar su historia si no recibía dinero en efectivo, dijo Lacoste a la revista francesa Le Point. Ni la hija de Albert, Jasmine Grace Grimaldi, ahora de 28 años, ni su hijo Alexandre Grimaldi Coste, de 17, pueden reclamar el trono de Mónaco, según los acuerdos financieros negociados.
En cambio, la línea de sucesión favorece al príncipe Jacques y a la princesa Gabriela, que acaban de cumplir 6 años y que aparecen con frecuencia en las publicaciones de sus padres en las redes sociales. Charlene es conocida por ser excepcionalmente tranquila y de voz suave, por lo que es aún más probable que su nuevo peinado sea un signo de angustia, dijo un residente de Montecarlo que conoce a la pareja desde antes de su matrimonio. Señaló una serie de incidentes inquietantes en la carrera de Charlene como miembro de la realeza, que incluyeron a la princesa llorando a lo largo de su boda con Albert. Decían que estaba muy enferma en casa y que estaba desesperada por volver a África, dijo la amiga. Este fue un momento en el que ya había rumores de que Albert había concebido otro hijo durante su tiempo con Charlene. Se dijo que Charlene se enteró de la niña cuando estaban preparando su vestido de novia en París. Los rumores amainaron durante un tiempo, pero ahora han vuelto a explotar. En una entrevista con la revista sudafricana Huisgenoot hace un año, Charlene confirmó que su estilo de vida de cuento de hadas venía con problemas profundos. La gente se apresura a decir, «Oh, ¿por qué no sonríe en las fotos?». Bueno, a veces es difícil sonreír, no saben lo que sucede en el fondo. Ella agregó, «Tengo el privilegio de tener esta vida, pero extraño a mi familia y a mis amigos en Sudáfrica, y a menudo estoy triste porque no siempre puedo estar allí para ellos». Se despide tu amigo Tony Biscatonic y te deseo un buen día.